Asambleísta María Molina. Señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, ya lo han expresado los compañeros y compañeras que me antecedieron en la palabra. Yo creo que esta ley es de vital importancia para la planificación de las diferentes actividades de las diferentes instituciones del país. Creo que es necesario que en este pleno se dé la relevancia, la importancia que de veras tiene esta ley. Felicitando aquí a los compañeros de la comisión, pues que han hecho un trabajo, como se dijo anteriormente, de tipo técnico. Yo quisiera expresar algunas de mis inquietudes en base a algunos artículos. Y vamos a empezar por el artículo 1, en el que se habla del objeto de la ley, y se habla de que esta ley tiene por objeto asegurar la producción de información estadística. En primer lugar, dice que desarrollan las distintas instancias del sector público. Yo no creo que las instancias del sector público desarrollen. Las instancias del sector público generan estadísticas. Por lo tanto, ese término habría que considerarse. Además dice con las distintas instancias del sector público, pero se habla de una información basada en principios de normatividad técnica vigentes en el país. Yo creo que estamos nosotros en la Constitución hablando de que la información tiene que ser veraz, pero también tiene que ser relevante, y en eso coincido también con María Soledad Vela y con el compañero Carlos Velasco, que me antecedieron en la palabra. En el artículo 2, en la que nos habla del ámbito de aplicación de la ley, se habla que estos datos y las instituciones que levanten datos estadísticos, dice, pueden obtener recursos de cualquier fuente. Yo creo que esto es innecesario, porque si hablamos de cualquier fuente, podríamos hablar de fuentes lícitas o de fuentes ilícitas. Yo creo que ese no es el sentido, y si retiraríamos este término, simplemente diría de fuentes de financiación nacional e internacional, con lo cual se mejoraría la redacción y evitaría las suspicacias. En el mismo artículo 2, en su literal C, habla de la confidencialidad y habla de que se difundirá en forma innominada, pero dice los datos estadísticos proporcionados de información básica. Quiere decir que los datos que no son de información básica van a ser nominados y van a saber a quién pertenecen. Yo creo que esto de información básica, sobre todo básica, es el término que habría que eliminarlo y simplemente decir de información. En el artículo 2, en el ámbito mismo, se habla de la transparencia y se dice que se darán a conocer a las personas e instituciones que suministren los datos con fines estadísticos el destino de la información y la protección de los datos. Sin embargo, yo creo que cuando nosotros solicitamos una información, es necesario que las personas que van a dar su información sepan las razones por las que va a dar su información. De tal manera que creo que es necesario que se le informe a la persona que va a dar la información el objeto que va a tener la misma y los fines. Además, se mezcla este artículo y se habla que se proveerá a las usuarias y usuarios la metodología utilizada. Se da a entender que cuando yo voy a hacer una encuesta o una entrevista, para obtener información le voy a decir cuál es la metodología a la persona común y corriente que le estoy pidiendo. Yo creo que eso no es pertinente. Parece que el artículo quiere decir que ante requerimientos de datos estadísticos se proveerá a las y los usuarios la metodología utilizada. Es decir, para la utilización del dato estadístico sí es importante saber cuál es la metodología que fue utilizada para levantar la información. En cuanto al artículo 7, que habla de las obligaciones de las instituciones del CEN, se habla de presentar resultados de las operaciones estadísticas con sus respectivos informes, metodologías al Consejo Nacional de Estadísticas, CONAS, cuando requiera, además, en las instituciones del CEN que lo soliciten. Yo creo que quiere decir que entre las instituciones que conforman el CEN se va a compartir la información estadística entre ellos. Y en cuanto al literal E, realmente no es comprensible. Se habla de proporcionar a los organismos e instituciones integrantes del CEN, son obligaciones del mismo CEN, y dice que a los integrantes del CEN se les va a proporcionar
dice cuando le requieran metodologías estadísticas. Yo creo que este literal hay que retirar. En cuanto al literal H, dice utilizar medios informáticos para la difusión de la información estadística. Yo me pregunto, ¿solamente informáticos? Es que en este país no existe gran cantidad de personas que no manejan realmente informáticamente la información. ¿Qué va a pasar cuando sea solicitado tal vez por comunidades para su programación esta información? Yo creo que habría que eliminar la palabra informáticos, sino decir utilizar los medios necesarios para la información estadística. En cuanto al artículo 9, se habla del Consejo Nacional de Estadísticas y se habla en su último párrafo, dice, está conformado por los titulares de las entidades que le integran sus delegados. Sin embargo, en el siguiente artículo, en el artículo 10 de integración, se habla que el Consejo Nacional de Estadísticas estará conformado por los siguientes miembros, de tal manera que creo que esta frase es innecesaria y habrá que suprimirla. En cuanto al artículo 8, que habla de las funciones del CONACES, en el literal H se habla de recomendar la aprobación de los programas de cooperación técnica. ¿A quién se le va a recomendar? Yo creo que es necesario que esta duda quede aclarada. En el artículo 26, al hablar de estadísticas oficiales, en su segundo párrafo se habla de que la información estadística que tenga el carácter de oficial, sea o no publicada, cualquiera sea la institución que el integrante del CEN que la haya producido, se entregará al Instituto de Estadísticas y Censas, dice, para su utilización. Yo creo que debe decir para su uso, custodia, archivo y además para la difusión, porque cuando se solicita información, yo creo que es necesaria a la comunidad también devolverle dicha información. Entonces habría que anotar que es para su uso, no su utilización, y además que el fin debería ser también la difusión. Y por último, en el artículo 39 se habla del ámbito del secreto estadístico. En su primer párrafo me parece que está correcto, pero luego se habla de que se entiende por datos protegidos relativos a las personas naturales o jurídicas, aquellos que permitan la identificación directa de los interesados o aquellos que por su estructura, contenido, grados de degradación conduzcan a la identificación indirecta de las mismas. Yo creo que aquí hay una mezcla de lo que es el ámbito y de lo que significa un dato protegido, de tal manera que creo pertinente que el tema de datos protegidos sea motivo de otro artículo. Estas son algunas de las observaciones que he podido hacer a este proyecto de ley y espero, pues, cuando sean enviadas por escrito, pues, que sean consideradas por los miembros de la comisión, que creo que algunos de ellos están atentos a lo que nosotros estamos hablando, porque parece que en realidad esto se ha vuelto en un recreo, señor presidente de la Asamblea Nacional, y quisiera pues que se dé el orden necesario en esta sala, pues me parece, le decía señor presidente, que esto se ha convertido en un recreo. Frente a la importancia de esta ley, yo creo que es necesario que todos seamos conscientes de que realmente, si no tenemos datos estadísticos, y esto es lo que ha pasado en el país, no se puede planificar cuando no se tiene la base, cuando no se tienen los problemas claros, señor presidente, y no se ha objetivizado realmente en dónde están la base de dichos problemas. Creo, compañeros, les llamo nuevamente la atención, yo creo que un planificador realmente tiene que partir de datos reales, veraces y oportunos. Este es mi llamado hacia ustedes, compañeras y compañeros, démosle la importancia a este proyecto de ley que se requiere. Gracias, presidente, gracias, compañeras y compañeros.